Ya está. ¿Vale? Entonces, les decía que una herramienta que hace un perfilaje de pozo es una herramienta que mide una respuesta natural de la roca o que emite una señal y detecta la respuesta de la roca. Entonces, a través de esta herramienta que nosotros estemos utilizando, podemos también llegar a medir porosidades y permeabilidades dentro de la roca. Vale. Entonces, estas son tres metodologías, no tres metodologías, tres formas diferentes, grandes, que existen para medir porosidad y permeabilidad. Que a estas alturas me interesa que ustedes sepan lo que es un registro de densidad de neutrón, que sepan lo que es un sónico. No, yo no les pido que ustedes sepan eso, ni que es una resonancia magnética, no. De hecho, tenemos una sección a lo último que se llama operaciones de pozos petroleros y ahí hablaremos un poco de esto. Si el tiempo lo permite, hablaremos un poco de esto. Vale. Que les pido que cómo actúe un equipo geométrico de inyección de mercurio o un equipo de pignómetro de helio. No, tampoco, porque ni lo hemos explicado, ni es un contenido mínimo a cubrir en esta materia. No, para nada. Que alguno de ustedes esté interesado, profe, yo quiero saber cómo funciona la resonancia magnética nuclear. Bien, perfecto. Yo les envío material, ustedes lo leen y después que lo lean, lo discutimos fuera de las horas de la clase como tal, ¿vale? Son conocimientos que ustedes pueden adquirir, que yo estaría muy contento que lo adquirieran, pero digamos que no son obligatorios dentro de esa asignatura. ¿Ok? Que sí me interesa, sí, que la porosidad se mide o en laboratorio o con equipos, ¿ok? O con una herramienta de POS. ¿Vale? Que el día de mañana ustedes no me vayan a decir a mí, profe, para medir la porosidad, la única forma de hacerlo es en una sección delgada. No. Hay diferentes formas de hacerlo. ¿Cuáles son las formas de hacerlo? El detalle de cada una de ellas. No, no les pido eso. Pero sí saber que hay diferentes formas de hacerlo. Vale. Cuando ustedes después se dediquen a medir porosidad y permeabilidad de una roca, ustedes se van a convertir en algo que llaman petrofísico. ¿Ok? Petrofísico es un especialista que se va a encargar de caracterizar la roca en términos de porosidad y permeabilidad, aparte de hacer otras cosas, ¿no? Pero el petrofísico va a caracterizar la roca en términos de porosidad y permeabilidad. El petrofísico aplicado a la industria petrolera. ¿Ves? Entonces el petrofísico va a manejar cada una de estas herramientas a la perfección, cada una de estas cosas a la perfección, cada una de estas cosas a la perfección. Y ni siquiera a la perfección. La va a conocer, la va a manejar su principio físico, porque el que maneja cada una de estas herramientas a la perfección son los técnicos de laboratorio. ¿Vale? Pero sí, ustedes como petrofísicos van a conocer el funcionamiento, van a conocer qué le arroja cada una de esas herramientas. ¿Ok? Entonces, esto era con respecto a esta lámina, que quise adelantarme un poco. Me había quedado atrás. Ok, me fui un poco a calcular la porosidad y ahora no sé por qué todo se me está... aquí. Vale. Calculamos la porosidad y vimos cómo medirla. ¿Vale? Sabemos la ecuación, sabemos cómo resolver la ecuación. ¿Cómo hallamos las variables que están en esta ecuación? Así. ¿Ok? Aquí simplemente imágenes para que ustedes vean de manera visual que hay diferentes técnicas y que la porosidad que cada una nos puede permitir medir la porosidad. Pero no entramos en el detalle de explicar cada una. ¿Vale? Igual que aquí, saber que hay aplicaciones que se utilizan principalmente en la medicina también sirven para resolver problemas geocientíficos. ¿Eh? Y ya entramos en la parte de la permeabilidad. La permeabilidad es un tema bastante complejo. Es un tema a desarrollar en por lo menos en una semana de secciones de 8 horas diarias. Y nosotros tenemos poco tiempo para ello. Tenemos unos 20, 30 minutos cuando máximo entre ayer y hoy para entender lo que es la permeabilidad. ¿Vale? Entonces, ¿a qué nos vamos? A lo básico. Nos vamos a lo básico, a lo mínimo que debemos aprender. Y lo mínimo ya ustedes lo dominan. La permeabilidad es simplemente la conexión que hay entre los poros. Y esa conexión que hay entre los poros va a definir la capacidad que tiene una roca para dejar fluir un fluido. ¿Vale? Y después dijimos simplemente que la permeabilidad, al hablar de fluir un fluido, hablar de movimiento de fluido, entonces
Oye, se me había olvidado y usted no me dice nada. Creo que no estoy grabando, sí. Ah, sí, sí, estoy grabando. Sí, sí, sí. Vale, entonces, al hablar de dejar fluir un fluido, hablamos de la ley de Darcy. ¿Ok? Simplemente eso. Y aquí yo estoy seguro que ustedes lo vieron en las materias anteriores, porque ustedes ven mecánica de fluido, ¿cierto o no? En mecánica de fluido y hidrogeología. Va, En hidro. entonces, mire, sin ninguna duda les atrevo a decir que ustedes manejan la ley de Darcy mejor que yo. No tengo ningún problema en decirlo, ¿no? Porque yo vi la ley de Darcy también cuando vi mecánica de fluido y mis otras materias de tópicos de física, pero eso fue hace más de casi 15, 17 años, ¿ok? Entonces, yo conozco la ley de Darcy, conozco el fundamento básico, pero no la manejo a diario la ley de Darcy, ¿vale? Entonces, ustedes sí la manejan, pero aquí en esta laminita lo que trataba era de resumir la ley de Darcy. La ley de Darcy lo que trata de medir es, ¿vale? Trata de relacionar cómo fluye un fluido a través de una sección transversal conocida. ¿Ok? En este caso, fíjense, las variables que están involucradas en una sección cilíndrica completamente como la que está aquí, va a estar involucrada lo que llamamos sección transversal, que es esta que está aquí, ¿okay? Que es una variable geométrica. Va a estar involucrada otra variable que podemos conocer, que es la viscosidad del fluido que va a entrar y salir de esta zona cilíndrica. Va a estar involucrada una presión inicial aquí al inicio de nuestro cilindro y una presión final. Y nosotros podemos medir también cuál es la velocidad con que este fluido, ¿vale? Pasa por esta zona. ¿Okay? Con esas variables que nosotros conozcamos, nosotros podemos despejar de allí la permeabilidad. Porque la permeabilidad es la que va a controlar la forma como el fluido se mueve aquí adentro. ¿Ok? Eso es todo lo que nosotros debemos de repasar de la ley de Darcy y saber que ella es la que se utiliza para nosotros calcular la permeabilidad. ¿Ok? Después en esta lámina yo le puse que habían diferentes tipos de permeabilidad. Eso es lo que le acabo de comentar. El tema de la permeabilidad es algo en una roca sedimentaria, en el mundo petrolero, es algo que es complejo de manejar, que es complejo de conocer, pero para nosotros vamos a entender que hay diferentes tipos de permeabilidad. ¿Okay? Y aquí hablamos, esto es simplemente de cultura general, la porosidad absoluta, que es la que vamos a hablar. Fíjense que aquí en la ecuación de Darcy ya la permeabilidad está despejada, y aquí están todas las variables que conocemos. ¿Vale? Después hablamos de porosidad efectiva, que es cuando hay dos fluidos en el medio, y la porosidad relativa, que tiene que ver con esa porosidad efectiva. Esto es cultura general también, es hacerle ver a ustedes que hay otra cosa más allá de la porosidad, de la permeabilidad absoluta. Hay otros tipos de permeabilidad. ¿Sí? Vale. Aquí les hablaba también de formas de abrirle un poco. Opa. Detuve la sección, no sé por qué. Ah, creo que me salí del OpenBoard, sí. Ya vamos a montar de nuevo todo. Y vamos por... Profesor, ¿a qué hora Ajá. se habilita el nuevo examen? A las 8 de la mañana, como siempre, ¿ah? Oye, ¿Cuándo es el examen, profe? El de la unidad que vimos ayer es de las 8 de la mañana hasta las 4:55, ¿vale? No sé por qué no los veo. Aquí está. Ok. Y vamos a... Vale. Vamos a compartir. No, esta pantalla, esta no me interesa. La que me interesa es el OpenBoard, que no sé por qué no lo veo. Aquí está.
porque no está abierto. Aquí lo pausamos. Aquí lo agarramos. Ahora sí. Vale, seguimos entonces. Hay diferentes tipos de permeabilidad. Y les hablé del problema que tenemos en el negocio petrolero. ¿Okay? Un poco para introducirlos también, para abrirles un poco sus ganas de investigar el tema. ¿Ah? Simplemente optativo esto. En un pozo petrolero, la geometría del pozo no es parecida, el flujo del fluido no es parecido al de Darcy, porque en el flujo de Darcy tenemos un cilindro, ¿vale? Que vamos a simplificarlo así. Hay un fluido que entra por un sitio y que sale por el otro sitio. ¿Vale? En el pozo ponemos esa misma sección, pero hay un fluido que viene de aquí. ¿Sí? Un fluido que viene de aquí. Y eso por hacerlo en 2 dimensiones, porque tendríamos que hacer esta dimensión también, ¿ok? Un fluido que viene de acá. Entonces es lo que se conoce como un fluido radial. ¿Ok? Entonces debemos de calcular cómo es ese comportamiento del flujo radial y adaptar la ecuación de Darcy a ese comportamiento. La adaptación más o menos lo que queda es algo como esto aquí. ¿Ok? Donde está involucrando, fíjense, no lo definimos ayer, pero hoy podemos ahondar un poquito en el tema, sin necesidad de ser conocimiento mínimo exigido, ¿no? Pues fíjense, sigue actuando la palabra caudal o la variable caudal, las presiones siguen involucradas, la viscosidad, pero en este caso, fíjense los términos que entran a jugar importancia, ¿ah? Unos radios, ¿ok? Unas unidades de longitud. Radio, que en este caso es el radio de la unidad que quiere fluir, y el radio cero es el radio del pozo como tal. Sería el radio de aquí. ¿Ok? Tenemos el R0 aquí. Y el R pequeño sería hasta dónde alcanza a fluir nuestro yacimiento. ¿Ok? Vale, vamos a pasar a la próxima lámina porque no quiero que se me pierda mucho en esta lámina, ¿no? Y igual que la porosidad, la permeabilidad también se puede estimar. ¿Cómo la estimamos? Vale. En laboratorio, vale. Como ya lo dijimos, agarramos un taponcito y hacemos el experimento de Darcy. Metemos un fluido por aquí, inyectamos un fluido, vemos cómo el fluido salga, obtenemos el caudal y con eso sacamos nuestra permeabilidad. Controlando la presión, controlando la sección transversal del cilindro y controlando la longitud del cilindro y la viscosidad del fluido, ya tenemos la permeabilidad. Listo, lo hacemos en laboratorio. También yo les decía, lo podemos calcular con correlaciones con la porosidad. Ya, como hemos dicho, la porosidad, la permeabilidad es qué tanto están los poros conectados. Entonces, vale, debería haber una relación entre los poros y la permeabilidad. Bueno, efectivamente, en algunos pozos, si ustedes grafican la porosidad versus la permeabilidad, ¿vale? En este caso, porosidad y en el eje X y permeabilidad en el eje Y. En algunos pozos encuentran una relación, en algunas partes lineales, ¿vale? Más o menos con su incertidumbre, que les permite decir, ah, bueno, la variable Y, en este caso es la permeabilidad, va a ser una función lineal con respecto a la porosidad. ¿Vale? Y en ese caso, ustedes entonces, con un pozo con que midan su porosidad, ya pueden extraer la permeabilidad. ¿Vale? Entonces eso se llama correlación con la permeabilidad. También existen otras técnicas como las pruebas de pozo. Yo no les hablé que los ingenieros petróleos son los encargados de hacer esto. Simplemente una prueba de pozo es, una vez que se descubre el hidrocarburo, entonces ese hidrocarburo lo dejamos fluir desde el yacimiento, desde el subsuelo hasta la superficie. Y lo dejamos fluir de una manera controlada y haciéndole diferentes experimentos. Por decirle algo, un experimento clásico es reducir lo que se llama la apertura del pozo en superficie. O sea, nosotros ponemos un diámetro de apertura, qué sé yo, de 2 pulgadas, de 4 pulgadas, de 5 pulgadas, y vamos viendo cómo varía el caudal del crudo en superficie, cómo varía la velocidad con que fluye del yacimiento a la superficie, una vez que disminuimos la boca o el espacio por donde sale el fluido en superficie. Le estoy mencionando una de las cosas. Y evaluando ese tipo de cosas, los ingenieros de petróleo pueden llegar a estimar
permeabilidades, ¿no? A través de unas ecuaciones como esta. Esto es un grafiquito que representa una prueba de producción. Y también estimamos permeabilidades con perfiles de pozo. Vale. Entonces, no hay que complicarse allí. Esto, al igual que la porosidad, son parámetros de permeabilidad característicos de diferentes tipos de sedimentos y rocas. Aquí, ¿cómo lo definimos? ¿Qué permeabilidad es buena? ¿Qué permeabilidad es mala? Es importante saber aquí, que eso sí es importante, es que la permeabilidad normalmente va a estar por debajo de un Darcy, ¿okay? Como lo dice este cuadrito que está arriba, va a estar por debajo de un Darcy. Entonces tenemos que trabajar en lo que se conoce como milidarcy. ¿Okay? Al trabajar en milidarcy, entonces podemos hacer, yo les hablaba por aquí, les decía, una roca que tenga de 100 milidarcy en adelante, para nosotros es una roca buena. ¿Vale? Esto es lo que buscamos. Buscamos una roca que tenga 15% de porosidad, al menos 15% de porosidad y de 100 milidarcy. Ya está. Aquí a calcular. ¿Quién calculó? ¿Quién hizo los ejercicios? Nadie todavía. Fin de semana. Vale. Simplemente es para que ustedes calculen, ejerciten, vean un poco a los que les gusta la parte de matemática, vean un poco la parte de cálculos que se pueden hacer atrás de estas porosidades y permeabilidad y se diviertan un poquito. ¿Ah? Hay 2 ejercicios con las respuestas inclusive incluidas. Esta le permite calcular la permeabilidad también. Vale, y ya por último, bueno, nos quedan 2 cositas, ¿no? La saturación y los ambientes, pero la saturación es algo sencillo de entender y lo vemos en esta laminita que está aquí a mano derecha en este grafiquito, ¿ok? La saturación nos va a decir que dentro de los espacios porosos va a haber un fluido, sea agua, sea gas o sea aceite. Ese es el fluido que va a haber dentro de los espacios porosos. Nunca ese espacio poroso va a estar vacío, sin ningún fluido. No, van a haber esas 3 cosas. Entonces, la saturación va a tratar de estimar, lo que permite estimar es cuál es la relación de el fluido que esté en esos espacios porosos, en esos espacios porosos, con respecto al volumen total de los espacios porosos. Eso es la saturación. Volvemos al caso de nuestra habitación. Ya calculamos la porosidad de nuestra habitación, ¿vale? Tenemos el volumen poroso de la habitación. Es decir, donde no nos queda, donde no hay cama, donde no hay armario, donde no hay bicicleta. Ya tenemos esto. Tenemos el volumen poroso. Ahora, lo que vamos a agarrar en nuestra habitación, cosa que ustedes no van a hacer, y les recomiendo que hagan, van a agarrar unos bidones de agua y los van a poner dentro de su habitación. Y van a través de los bidones, les van a inyectar a su habitación, depende de la capacidad del volumen poroso de su habitación, pero le van a inyectar por lo menos unos 200 litros de agua. ¿Vale? Y van a ver luego si esos 200 litros, qué tanto ocuparon del volumen poroso. ¿Ok? Entonces, la relación que haya entre ese volumen, esos 200 litros de agua, y el espacio vacío que había en su habitación, se llama saturación. Ya está, eso es. ¿Ok? Entonces, dentro de su habitación va a haber el agua que ustedes inyectaron, pero también van a ver gas. Vamos a llamarlo que va a haber gas. Entonces, el espacio que no está ocupando el agua va a estar ocupado por gas. ¿Vale? Y hasta podríamos hacer ahora incluir un poco de hidrocarburo. Entonces, el espacio va a estar ocupado por los 3 fluidos. Entonces, la saturación de un espacio, la saturación total, va a ser igual a la saturación de los fluidos involucrados, ¿ok? Vamos a llamarlo así, a la sumatoria de la saturación de los fluidos involucrados. En nuestro caso, la saturación de fluido, ¿quién va a ser? Va a ser saturación de gas, ¿vale? Saturación de crudo, que normalmente es oil, el SO, y saturación de agua. ¿Vale? Esos son los 3 fluidos que van a estar en el espacio poroso. Gas, agua y crudo. Entonces, la sumatoria de esas 3 saturaciones nunca puede ser mayor a 1.
¿Por qué no puede ser mayor a 1? Porque la ecuación nos dice que es una relación entre el volumen poral, ¿vale? Entre el volumen poral y el volumen del fluido. Entonces, no podemos tener 200 litros de agua cuando teníamos solamente espacio para 100 litros de agua. No, no puede ser. ¿Vale? Cuando apenas inyectemos los 100 litros de agua dentro de nuestra habitación, ya los próximos 100 litros se van a salir de la habitación. ¿Ok? Entonces, no puede ser, este número no puede ser mayor a 1. Entonces, la sumatoria de nuestras saturaciones, de los tres fluidos, la sumatoria de ellas tres, va a ser igual a 1. ¿Ok? ¿Por qué le menciono eso? Bueno, porque en la industria petrolera normalmente lo que trabajamos es calculando la saturación de agua. ¿Ok? La saturación de agua es más fácil calcular que una saturación de fluido. ¿Ok? ¿Por qué es más fácil de calcular? Porque el agua tiene una respuesta específica a un equipo que se utiliza en el perfilaje de pozos, como es el equipo de receptividad. ¿Ok? Nosotros utilizamos las propiedades de conductividad del agua y receptividad del agua para calcular cuánto volumen de agua hay en un yacimiento, y sabiendo cuánto volumen de agua hay en un yacimiento y sabiendo su porosidad, entonces sabemos la saturación de agua. Y luego, sabiendo la saturación de agua, simplemente lo que hacemos es, saturación de agua va a ser igual a 1 menos la saturación de crudo. ¿Vale? ¿Qué nos queda de despejar de esto? Sabemos la saturación de agua. Entonces nos queda despejar la variable saturación de crudo. Y así nosotros llegamos a estimar la saturación de crudo. ¿Vale? ¿Sí me siguen? Sí, profe. Sí. Bien. Vamos a la siguiente. Aquí no vamos a hablar de esto. Esto es exactamente lo que acabamos de explicar arriba. Y después nos queda el último punto de los ambientes sedimentarios. Los ambientes sedimentarios. Yo sé que esto ayer lo hicimos de una manera un poco rápida quizás, un poco violenta para ustedes quizás. Después nos paramos un poco, empezamos a hablar un poco y como que introducimos la discusión. ¿Vale? Introducimos la discusión y al final de nuestra videoconferencia de ayer ya estábamos entendiendo un poco cómo razonar acerca de cuáles son los ambientes sedimentarios que favorecen la formación de rocas, yacimientos o almacenes. ¿Vale? Entonces, vamos a hacerlo igual hoy. Vamos a repetir hoy. Lo que tenemos que tener en nuestra mente es que los parámetros que controlan la porosidad son 3 parámetros. Tamaño de grano, forma de los granos y escogimiento. ¿Vale? El cuarto parámetro, que es la diagénesis, no lo podemos controlar. En un ambiente sedimentario no se va a controlar eso. La diagénesis va a estar controlada por las condiciones de presión y temperatura a las que es expuesta los sedimentos. Entonces, los 3 parámetros que controlan la porosidad desde el punto de vista del ambiente sedimentario importantes son esos 3. Entonces, como lo empezamos el día de hoy a discutir, tamaño de grano, bueno, tamaño de grano grande. Escogimiento, bien escogido. Redondez y esfericidad, alta redondez, alta esfericidad. Eso es lo que buscamos. Entonces, teniendo esas 3 cosas en la mente, ahora hacemos el paso grande y decir, ¿dónde de los ambientes sedimentarios que conocemos se forman ese tipo de sedimentos y que van a derivar en un tipo de roca con porosidades y permeabilidades altas? ¿Dónde? Esa es la pregunta. ¿En qué tipo de ambiente se forman o se dan las condiciones adecuadas para que se formen ese tipo de roca? Entonces, allí yo les decía que es un poco complicado porque ya ustedes tienen que haber adquirido algunos conocimientos de la materia previa y extraer esos conocimientos y aplicarlos aquí a la geología de hidrocarburos. ¿Vale? Por eso fue mi reflexión de ayer. Es el momento de ustedes de integrar conocimiento. Que sé que no es fácil, no lo es. ¿Vale? Que sé que se necesita un poco más de tiempo, precisamente sí lo necesitamos. Pero precisamente para eso estoy yo aquí, para guiarlo a que ustedes hagan ese avance, esa integración de conocimiento. Yo no les puedo explicar ahorita, de nada serviría yo pararme a explicarlo ahorita y decirle,
Bueno, un ambiente desértico se clasifica por tener dunas, megadunas, y que las condiciones energéticas son así, así. No, porque ese no es el objetivo de esta asignatura. Por partir de primer lado. Y segundo, yo lo haría de muy agrado, con mucho placer, pero no tenemos el tiempo para hacerlo, les soy sincero. No tenemos el tiempo para hacerlo. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que utilizar los conceptos que tenemos de las otras materias y traerlos aquí. Yo les puedo reforzar, ayudar un poquito, guiarlos un poquito a hacer esa correlación entre los conceptos que ustedes tienen y lo que estamos viendo nuevo para llegar a la conclusión. ¿Vale? ¿Qué no podemos hacer? No les puedo dar, lamentablemente, no les puedo dar una clase de ambiente sedimentario, porque eso nos involucraría que en vez de 5 semanas nos tienen que dar 8 o 10 semanas más. ¿Ok? Entonces, de manera, digamos, vamos a hacerlo, de manera práctica, experimental, vamos a tratar de ver si podemos fijar o recordar esos conocimientos que ya ustedes tienen y tratar de aplicarlo a esas 3 variables para poder predecir dónde se me dan buenas condiciones para formar rocas yacimientos. Entonces yo les hablaba del ambiente glaciar y les preguntaba, en un ambiente glaciar, ¿usted cree que en un ambiente glaciar se puedan formar rocas bien escogidas, redondeadas y con tamaños de grano específicos, arena y conglomerado? ¿Usted cree en eso? No lo creen, no tienen idea. ¿Qué En un piensan? ambiente glacial. En un ambiente glaciar. ¿Qué Eh, sucede en un ambiente glaciar? Ahí el hielo cuando va arrastrando va moliendo casi todas las partículas y va cargando cualquier Correcto. material que va. Excelente, excelente. Entonces el hielo hace 2 cosas. Arrastra las partículas, las rompe, muy bien explicado, ¿vale? Y además las transporta arriba. Entonces hace 2 cosas que nosotros no queremos. Una, no pone las partículas en contacto entre ellas para que se redondeen. Y otra, rompe todo en diferentes tamaños. ¿Vale? Y en la geometría no le importa, cualquier geometría. No, entonces hace todo lo contrario a lo que nosotros queremos. Nosotros queremos un sitio, unas condiciones que nos permitan que el grano sea bien escogido, que el grano tenga la particularidad de que se redondee, ¿vale? Que sea bien escogido, que se redondee y que tenga una geometría de tamaño de granos grande, un tamaño de grano grande. Entonces, en ambiente glaciar no cumple esas condiciones, por lo tanto, no puedo formar rocas, yacimientos en un ambiente glaciar. Sí, esa es la línea de que hay que pensar. ¿Vale? Catherine, no te escucho, no sé si estás allí o ya Sí, aquí estoy, profe. tenemos otra vez la saturación en 100%. No. Ya. Entonces, en un ambiente fluvial, ¿qué sucede en un ambiente fluvial? Allí, ustedes tienen que recordar sus conceptos de ambiente sedimentario y de ambiente fluvial y saber que en los ambientes fluviales van a haber condiciones que varían dentro del mismo ambiente fluvial. Van a haber sitios con ciertas condiciones energéticas que va a permitir que se formen ciertos sedimentos y van a haber sitios con otros tipos de condiciones. ¿Vale? De manera general, en un ambiente fluvial, normalmente los clastos son puestos en contacto entre ellos porque el agua que los transporta hace que ellos choquen entre ellos. Entonces, permite que se redondee. ¿Vale? Pero este redondamiento va a estar asociado a qué variable? Va a estar asociado a la distancia de la fuente del sedimento. Eso lo manejan ustedes muy bien. Si tenemos un sedimento que sale de una montaña y enseguida cae el río, cuando vemos allí la geometría, este sedimento no va a estar muy redondeado. Pero a medida que avanza en el río y que ese sedimento va chocando entre sí y recorre más distancia, ese sedimento va a tender a ser más redondo. ¿Cierto? Más transporte, más redondeo. Entonces, en los ríos, en las zonas que haya recorrido alta distancia, el sedimento, van a haber sedimentos redondeados. ¿Vale?
El río, hay ciertos lugares del río donde las condiciones energéticas son constantes, el régimen energético es muy específico y eso ¿qué es lo que hace? ¿En qué se traduce? Que los tamaños de granos que transporta el río son muy específicos, ¿vale? ¿Y eso qué hace? Que sean bien escogidos. Entonces, son redondeados y son bien escogidos. ¿Ok? Ya cumple las condiciones. Y lo que tenemos que buscar, que aparte de ser redondeados, bien escogidos, que sean tamaño arena. Y ya, voilà, tenemos nuestra roca yacimiento. Entonces, un ambiente fluvial, en ciertos sitios del ambiente fluvial, tenemos esas condiciones que se cumplen. Lo mismo sucede en un ambiente marino somero. Aquí, Catherine, volviendo a la pregunta tuya inicial, podemos ver un poco la diferencia. Esto es un ambiente marino somero, lo que llamamos beach, y esto es un ambiente marino profundo. ¿Vale? Fíjate que la diferencia está aquí, en la profundidad de la columna de agua, ¿va? ¿Vale? El ambiente marino somero llega hasta este punto que está aquí. ¿Vale? Este puntito que está aquí. Si se fijan, si remueven un poco sus conocimientos de ambiente sedimentario, ustedes ven aquí esta geometría, voy a tratar de dibujarla en verde, se me perdió mi cursor. Esta geometría que está aquí se conoce como la plataforma continental y una vez que llega al punto donde estoy parado en rojo, baja con un ángulo muy fuerte. Y esto se conoce como el talud continental. Talud continental, plataforma continental, simplemente es morfología. Y después entra en un plano que está aquí. A partir de ese plano se llama llanura abisal. Entonces, el ambiente marino profundo se da en condiciones desde el talud hasta la llanura abisal. Por eso les hablaba que más o menos este punto que está aquí, vuelvo y repito, no es un dato preciso, pero si mal no recuerdo, anda en el orden de los 200 metros, 180 metros, algo así. ¿Vale? Bien. Entonces, en un ambiente marino somero, como lo llaman aquí, la playa, también se dan las condiciones energéticas para que los granos sean redondeados, porque constantemente ese ida y venida de las olas hace que los granos choquen entre sí. Choquen uno con otro, y eso lo que hace es redondear el grano, hace el proceso de abrasión. A la vez, esa corriente de ola también permite como filtrar y quedarse con una fracción granulométrica específica, o sea, bien escogida. ¿Vale? Y a la vez, depende de las olas, va a tener una granulometría grande, ¿vale? Entonces, voilà, tenemos otra vez las condiciones para generar buenas rocas yacimiento. ¿Vale? Así sucede también en el ambiente desértico. El ambiente desértico también es un ambiente con esas características. El viento, que es el único agente de transporte, el viento tiene unas condiciones, una capacidad de transporte única, unas condiciones de transporte única, que hace que haya una selección bien específica de los granos. ¿Ustedes han ido a alguna duna alguna vez? ¿Alguna duna de un desierto? Ahí cerca de las playas a veces hay dunas. Por allí por Salinas, en la Chocolatera, hay unas dunas, Bruce. Esta zona donde están Sí, hechos, en la En chocolatera, la sí. chocolatera sí, esos pero son dunas, ¿ah? Vale. ¿Cómo es la duna? Agarren una duna de esta y véanlo para que ustedes vean. El material, la granulometría va a ser casi que todos los tamaños son del mismo tamaño, casi que todos. ¿Vale? Casi que todos van a ser iguales. Eso es, al ser iguales, tenemos bien escogidas. ¿Y por qué son bien escogidas? Porque la energía que lo transporta, que tiene el viento, es muy específica, tiene un rango energético muy específico que hace que transporte solo un tipo de material. Estos granos también están en contacto entre ellos y se redondean. ¿Vale? Entonces tenemos tamaño de grano arena, tenemos bien escogida y tenemos redondeada. Otra vez tenemos una buena roca yacimiento. ¿Vale? Entonces, en el ambiente marino, en el ambiente deltaico, que es el único que nos queda, también suceden cosas como que el ambiente deltaico, imagínate, dibujando el río, el ambiente deltaico es la terminación del río. ¿Qué quiere decir? Entonces, que el material que viene y se deposita en el ambiente deltaico, ya el río hizo su trabajo. Hizo su trabajo de escogerlo, hizo su trabajo de redondearlo, hizo su trabajo de agarrar el tamaño de grano grande. Entonces, en el delta,
en ciertos lugares del delta, ¿ok? Porque decir en todo el delta, no. Hay ciertos lugares del delta donde se deposita arena y hay ciertos lugares del delta donde va a ocurrir un pantano, donde va a depositarse materia orgánica. Entonces, en ciertos lugares del delta va a haber la depositación de rocas que tienen propiedades muy buenas para hacer rocas yacimiento, rocas almacén. ¿Vale? Y el ambiente marino profundo, que es el último que nos queda, es exactamente la extensión de esto. Cuando este río, en vez de llegar aquí y construir el edificio del Taico en el borde de la plataforma, lo que hace es que el río continúa hacia abajo. Y forma un edificio de forma de abanico aquí. ¿Vale? Es un río submarino. ¿Vale? Aquí tenemos esto que está en verde, es un cañón submarino, como hace el río Esmeralda, en la provincia de Esmeralda. No forma un delta, sino que directamente cuando llega al mar Pacífico, se va de esta forma por debajo y forma un cañón submarino. En ese cañón submarino se van todos los sedimentos que venían del continente y que el río está transportando, también son arrastrados. Vamos a ponerlo en rojo. ¿Vale? Todo este sedimento que venía, en vez de depositarse, pararse aquí en el delta, no sigue su viaje a través de unos ríos que viajan por debajo del mar, en el fondo, y llega un momento donde se depositan. ¡Plac! Y cuando se depositan, forman lóbulos o abanicos, vamos a llamarlo, abanicos marinos profundos. Vamos a llamarlo AMP. Algunos lo llaman abanicos turbidíticos, pero no quiero entrar en ese término. Okay. Son abanicos marinos profundos. Así nos evitamos una complicación. Vale, entonces, si en el delta teníamos plus, aquí tenemos plus también, porque es el mismo sedimento. ¿Ok? Y en el río, por supuesto, tenemos plus. Vale, en la playa tenemos plus, ¿por qué? Porque tenemos la acción de las olas como agente de transporte y agente erosivo de sedimento. Y en el desierto tenemos plus porque tenemos el viento actuando a nuestro favor. ¿Dónde no tenemos plus? En el ambiente glaciar no tenemos plus. ¿Vale? No se dan las condiciones para generar un sedimento con tamaño de granos grande, que sea bien escogido y que tenga un buen escogimiento. En un lago, tampoco, porque en un lago hablábamos que prácticamente lo que hay es depositación en la mayor parte del lago lo que hay es depositación de materia orgánica por decantación, partículas muy finas. No hay transporte de sedimento grande. ¿Sí? Entonces, ya con esto, yo creo que nos queda 1 minuto 42. Si se corta, yo me vuelvo a conectar. Si ustedes tienen alguna pregunta, continuamos. Si no, simplemente yo me conecto y después pararé si no hay nadie, ¿vale? Entonces, yo con esto ya es suficiente para ustedes, porque lo otro que están aquí son columnas que, como vieron, a mí no me importa que ustedes las conozcan, ni es exigencia de la materia que ustedes conozcan esta columna sedimentaria. Vale, lo que sí me importa es esta laminita que está allí y entender por qué en cada uno de esos ambientes se dan las condiciones para formar buenas rocas de yacimiento o almacén. Vale, entonces, no sé si tienen alguna duda, quieren que repasemos algo más, quieren que volvamos sobre alguna de las láminas que pasamos. Si les pareció que hoy captaron un poco más de cosas, si hicimos una mejor clase hoy, no sé, los escucho. Sí, hoy sí entendí. Por mi parte sí entendí bastantísimo. Ya, Mucho más que ayer. ya, Por mi parte también, profesor. ya. Ya, eso es normal, ¿ah? Eso es simplemente el tiempo de decantación de los conocimientos. También el tiempo que yo estoy dándole el tema por segunda vez, entonces voy más a los específicos. Es simplemente cuestión de tiempo y por eso los materiales, digamos, la materia se diseña para verla en semestre y no en una semanita, porque no, nos perdemos de cosas, ¿no? No le damos tiempo al cerebro para que razone, para que asimile, para que decante y podamos asimilar más. No, sino que lo estamos taponando.